Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos a esta tarde, bienvenidas a esta tarde de martes 27 de septiembre. Queremos acompañarle en este recorrido por la actualidad, en esta segunda parte de nuestros informativos aquí en Tele7, con muchos temas que contarles y muchas imágenes, protagonistas, mucho contenido, así que no pierdan detalle, que queremos, como decimos, estar este ratito con todos ustedes. Comenzando además con unas imágenes, que marcan un hito histórico, imágenes que nos llegan desde la NASA, que acaba de marcar un nuevo hito espacial, aunque esta vez en lugar de hablar de una exploración habría que hablar de intervención histórica en un cuerpo celeste, ya que a la 1:15 más o menos de la madrugada del pasado lunes, hora aquí estatal, peninsular, la nave DART ha impactado en el asteroide Dimorphos para intentar desviar su trayectoria. Y lo ha conseguido. Ahí están viendo el resultado, felicitándose los trabajadores y trabajadoras de la agencia estadounidense, la NASA. Con un peso de media tonelada y el tamaño de un coche, la sonda ha chocado a 23.000 kilómetros por hora contra su objetivo, mientras casi 400.000 personas observaban en directo la retransmisión, como vemos, de la NASA, de esta sonda DART, aproximándose a toda velocidad al asteroide. Se trata del primer ensayo con éxito del ser humano para defender el planeta de una futura colisión devastadora. Es decir, no había riesgo real de que este asteroide causara daño alguno en nuestro planeta, pero sí que sirve de ensayo para, Dios no lo quiera, ni los astros, ni se haga realidad esas películas catastróficas, si en algún momento hay alguna posibilidad o surge ese gran problema, que lo hemos visto mucho en las pelis de Hollywood, estar preparados y preparadas y saber cómo afrontar o cómo poder actuar. Éxito total, esas serán las imágenes hace unas horas, en la madrugada de ayer lunes. Pero hay más titulares, más información que nos trae la jornada de hoy martes, como decimos, 27 de septiembre. Hoy se ha celebrado el Consejo de Ministros que ha aprobado diferentes cuestiones, diferentes temas. Luego veremos también, porque también se habla de la sede física de la Agencia Española Estatal Aeroespacial, que también va a ser una realidad en poco tiempo. Pero antes, algo muy importante que interesa mucho a los ciudadanos de a pie, que es la aprobación del incentivo al empleo para beneficiarios del ingreso mínimo vital que mejoren así su situación laboral. El nuevo mecanismo garantiza que un perceptor o perceptora del ingreso mínimo vital que encuentre empleo o mejore su salario dispondrá de más renta. Además, el Ejecutivo Central también ha iniciado el proceso para, como decimos, determinar luego la sede que escucharemos. Pero en cuanto al ingreso mínimo vital y este incentivo, es algo importante, es uno de los temas que vamos a escuchar en palabras o en voz de la ministra portavoz Isabel Rodríguez, que habla, así de esta manera. Vamos a escucharla. Que hemos aprobado en este Real Decreto en el día de hoy es un incentivo para que aquellas personas que hoy perciben el ingreso mínimo vital puedan también incorporarse al mercado laboral, no renuncien en su incorporación al mercado laboral, puedan trabajar manteniendo sus ingresos y el ingreso de sus familias. Se trata de un incentivo para compatibilizar el ingreso mínimo vital con un incremento de horas de trabajo o incluso con ir recuperando horas de trabajo para en un momento dado poder renunciar a ese ingreso mínimo vital. Este es un incentivo que va a entrar en vigor en el próximo mes de enero. Y un dato muy importante para estas personas, especialmente vulnerables, que reciben el ingreso mínimo vital, es que no tendrán que hacer ninguna tramitación adicional con la Administración, sino que automáticamente se activará un mecanismo que no tendría la necesidad de acudir a ninguna Administración para solicitar esta compatibilidad. Y, por tanto, cero papeleos para estas personas, sino que la Administración directamente pondrá al día esta situación y se activará los cambios al beneficiario. Es un incentivo al empleo,
Esta medida es un incentivo al empleo. Se va a tener en cuenta la composición de los hogares, especialmente familias monoparentales, personas con discapacidad. La cuantía del incremento salarial es la que irá regulándose con el ingreso mínimo vital, y de esta manera vamos a incentivar que personas que hoy están fuera del mercado laboral puedan incorporarse al mismo. Se estima que el número de beneficiarios, según nos aportan desde el Ministerio de Inclusión, pueden ser en torno a 44.000, casi 45.000 personas. Se trata de garantizarles esa renta básica y al mismo tiempo trabajar en su dignidad y en su incorporación al mercado laboral. Este era un acuerdo que forma parte de los compromisos con Europa en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por tanto cumplimos un nuevo hito, y ha sido también un acuerdo que ha estado pactado y hablado con los agentes sociales, compartido en definitiva con los agentes sociales. Bueno, y hoy se ha celebrado también el Consejo de Gobierno vasco y luz verde del propio Consejo al convenio para la construcción de la línea 5 del metro de Bilbao. El Consejo de Gobierno, como decimos, ha autorizado a propuesta del consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno vasco, Hacienda y Transportes, el ente público Euskal Trenbide Sarea y la Diputación Foral de Vizcaya para la construcción y financiación de la línea 5 del metro de Bilbao entre Etxebarri y la conexión de la red ferroviaria Busturialdea-Durangaldea, así como su integración en el sistema metropolitano. El convenio establece que será Euskal Trenbide Sarea quien redacte los estudios y proyectos técnicos, entre ellos el estudio de viabilidad económica y también la evaluación de impacto medioambiental de esta ampliación de la red del suburbano, que va a suponer pues, esos 6,3 kilómetros más hasta Galdakao. El ente público dependiente del Departamento de Transportes será también quien efectúe la construcción de la nueva línea con 5 estaciones, Sarratu, Aperribai, Bengoetxe, Galdakao y el Hospital de Usánsolo, junto con su Dirección de Obras e Inspección. Por su parte, el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Vizcaya financiarán al 50% la nueva infraestructura con una inversión de 360 millones de euros entre 2023 y 2029. El material móvil para la explotación del servicio, que correrá a cargo de Euskotren, queda fuera, eso sí, de este acuerdo. Vamos a escuchar las palabras en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno vasco del portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria. El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno vasco, el ente público Euskal Trenbide Sarea y la Diputación Foral de Vizcaya para la construcción y financiación de la línea 5 del metro de Bilbao entre Etxebarri y la conexión de la red ferroviaria Busturialdea y Durangaldea, así como su integración en el sistema metropolitano. Es el proyecto que se conoce como Línea 5 del metro. En el caso del Gobierno implica a los departamentos de Hacienda y Economía y de Transportes. Esta ampliación traerá como consecuencia, esta iniciativa o esta inversión traerá como consecuencia la ampliación del recorrido del metro en 6,3 kilómetros desde la zona de Bolueta hasta Galdakao. Desde Basauri hasta Galdakao. El coste de esta nueva infraestructura será de 360 millones de euros, que serán aportados el 50% por el Gobierno vasco y por la Diputación Foral de Vizcaya, y contempla un calendario de inversiones que se iniciará este año 2022 y se prolongará hasta el año 2029. Decía en euskera que es una de las iniciativas que anunció el Lehendakari en el Pleno de Política General del pasado jueves y que estaba recogida en el Plan Interinstitucional de Inversiones que se aprobó poco antes del verano. Bueno, y queremos celebrar y felicitar, lo mostrábamos el otro día, hace unos días, en esa jornada tan emotiva, pero bueno, pues queríamos tener un poquito más de tiempo para hablar tranquilamente de los 60 años, ni más ni menos, que cumple Gorabide, y para felicitarles y charlar un ratito con ellos, bueno, tenemos a Chema Franco, director gerente de Gorabide. Chema, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, ¿qué tal estáis? Bueno, antes de nada, Soriona, que Chema, en nombre bueno, pues también de esta casa, de Tele7, porque Chema, son 60 años, 6 décadas, ni más ni menos, al pie del cañón, como una de las asociaciones de apoyo a las personas con discapacidad intelectual de Vizcaya más importantes, pero yo creo que también como pioneras, ¿no? Porque son 60 años, Chema, y hace 60 años que tú y yo no habíamos ni nacido, todo era también muy diferente, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, muchas gracias por la felicitación. La verdad es que da un poco de vértigo cuando echas la vista atrás y ves que han pasado 60 años nada más y nada menos, ¿no? Y como bien decías, pues fíjate, en aquella época no había nada y por lo tanto todo era innovación social. Es incluso una entidad pionera en lo que es el movimiento asociativo, ya no solamente en defensa, ¿no?, de los derechos, ¿no?, y la inclusión real de las personas con discapacidad intelectual, Chema, que también que ahora abordaremos también y hablaremos, Sí. pero sino también en el tema asociativo en Vizcaya, porque yo creo que, bueno, pues sois de las, no sé si pocas asociaciones que llevan pues 60 años al pie del cañón, todavía en activo, ¿no? Ahí que se Hay nos... una, Sí, decía que hay una base asociativa muy, muy potente que por aquel entonces pues empezó a dotarse de una cierta efervescencia, ¿no? Y entonces ahí estaban las familias de las personas con discapacidad intelectual muy preocupadas desde el principio pues por tratar de hacer algo en conjunto, con la conciencia de que haciendo las cosas entre todos y todas pues íbamos a llegar más lejos. Chema, ha habido una evolución, que duda cabe, como comento, ¿no? Chema, tú y yo no habíamos ni siquiera nacido, estamos hablando de 60 años, que tú eres también jovencito, pero Sí, Chema, por esa evolución, por la gente que, bueno, pues que me imagino que sigue, ¿no? También, bueno, pues como miembros de Goravide, aunque ya quizás se hayan jubilado y demás. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Cómo ha sido ese recorrido de Goravide en estas 6 décadas? Porque como comentamos, la sociedad era totalmente diferente. Vosotros, sí. cuando nace Goravide, me imagino que todo era mucho más complicado, más si cabe que ahora. ¿Y Sí, cómo te han contado, Chema, o cómo es un poquito la historia de Goravide en estos 60 años? sí, bueno, empezamos como un movimiento asociativo de familias preocupadas por el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, de sus hijos y de sus hijas. Y claro, ese empuje inicial pues fue sumando voluntades a lo largo de la historia, ¿no? Al principio tuvo que sumar a toda la acción voluntaria pues de personas que voluntariamente decidieron también ayudar y contribuir a que las personas con discapacidad intelectual pues fueran ganando espacios Uh-huh. de participación, incluso de visibilización en una sociedad en la que no solo no existía lo que hoy conocemos, sino que incluso las personas con discapacidad intelectual pues eran invisibles para la sociedad. Entonces, en ese camino, pues también luego se sumaron pues, los profesionales que en una época ya, pues finales de los 70, principios de los 80, en el que la profesionalización pues empezó a jugar un papel pues que hasta entonces pues no lo venían desempeñando, digamos, pues las familias y las propias personas y voluntarios. Y en ese camino pues también vivimos pues a la colaboración y a la unión y comunión de intereses con las administraciones e instituciones públicas que cuando Goravide nació, allá por el año 62, pues fíjate en qué época estábamos, no estaban ni constituidas las estructuras democráticas que empezaron a resurgir a partir del 75 y del 78 y de las primeras leyes. Entonces, bueno, quiero decir que a lo largo de toda esta trayectoria, pues hemos ido sumando gente y voluntades al carro para trabajar todos juntos y juntas en favor de la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Entonces, en ese sentido, es verdad que las cosas eran pues muchísimo más difíciles, pero también pues mucho más retadoras e ilusionantes cuando quedan tantas cosas por hacer. Chema, si algo también nos caracteriza, antes hemos hablado de que sois pioneros, ¿no?, en ese movimiento asociativo, pero también otras ocasiones que hemos hablado y lo hemos destacado, en esa inclusión real y sobre todo en esa apuesta también por que las personas con discapacidad intelectual disfruten también del ocio. Yo muchas veces, ¿no?, Sí, además de otros programas, por supuesto, de apoyo a las personas con discapacidad, a sus familias,
que hay otras asociaciones también y que es importante, ¿no? El apoyo asociativo, el estar juntos remando en un mismo barco, pero Agorabide se caracteriza muy mucho, ¿no? Corrígeme, Chema, si me equivoco, por quizá poner la palestra, ¿no? Sobre el papel, decir, oye, que las personas con discapacidad intelectual también quieren disfrutar, ir al cine, claro, ir a ver un concierto, ir a patinar o ir a unas barracas o unas fiestas. Esto es algo que hace años y años, Chema, no se concebía casi, ¿no? Decían, bueno, es una asociación, se puede hacer diferentes programas, se puede trabajar con ellos y con ellas, pero el tema del ocio parece que estaba excluido. claro. Vosotros lo habéis incluido y es algo que os caracteriza muy mucho, ¿no? El poner también el ocio como parte fundamental del desarrollo de una persona, tenga discapacidad Sí. o no. Sí, date cuenta que al final todo responde a una conquista paulatina de derechos que tenemos todas las personas, ¿no? Pasó lo mismo con el derecho al trabajo, o sea, con el derecho a una educación inclusiva, con el derecho al acceso a recursos y soluciones que hasta entonces estaban negadas, y con el ocio pasa un poco lo mismo, ¿no? Es reivindicar el derecho a un ocio inclusivo, en definitiva, el derecho a participar en la cultura y en las actividades de nuestra comunidad, pues como el resto de personas pues hemos ido conquistando esos derechos, ¿no? Quizá a las personas con discapacidad intelectual pues les ha llegado un poco más tarde, pero no será porque no hemos trabajado, como bien dices, pues para tratar de asegurar pues que ese derecho al ocio y a la diversión pues forme parte también del conjunto de derechos que tendrían como cualquier otro ciudadano o ciudadana de Vizcaya. Por eso nosotros lo visualizamos más como o sea, la escenificación de que también, aparte de derecho a eso, como te decía, a trabajar, a una educación inclusiva, a una sanidad que les respete en su propia identidad, pues que también tengan derecho al ocio. Chema, 60 años dan para mucho, para muchas anécdotas, para muchos momentos. Bueno, el otro día nos hicimos eco y hemos visto alguna imagen, ¿no? De esa, Sí, bueno, pues de esa jornada, ¿no? Donde estuvieron responsabilidades también del mundo de la política, estuvo el Lehendakari Iñigo Urkullu sí. acompañándoos y demás, Chema, pero ¿cómo decir? ¿Cuál ha sido el momento quizá más complicado? Ha sido estos 2 años largos que continuamos, pero bueno, no es, afortunadamente no estamos en ese momento tan oscuro, pero es el momento de la pandemia, cuando quizá asociaciones como Agorabide realmente lo han pasado peor, aunque han sido los 60 años complicados, pero ¿ha sido la pandemia lo que quizá ha marcado también a Agorabide? Bueno, la pandemia, como otras circunstancias que nos ha tocado vivir a lo largo de la historia, pues siempre ha sido fuente pues, de una crisis, ¿no? ¿Qué sucede? Que lo que más nos puede haber preocupado de la pandemia es lo que ha supuesto en cuanto a retroceso de derechos a los que ya dábamos por supuesto, ¿no? Que de repente pues, nos hayamos tenido que encontrar en la gestión de esta pandemia, pues que se ponía en entredicho el derecho de las personas a decidir por sí mismas cómo desarrollar su vida, ¿no? Como nos ha interrumpido a todos, pues aquí nos ha preocupado mucho más y nos ha tenido un poco más alerta, pues que la pandemia pues no tuviese nada que ver con... Estábamos con un tema de que tenemos que de salir a la calle, de visibilización, ¿no? Que ha provocado unas heridas de las que pues todavía pues tenemos que seguir peleando para que esa pandemia pues no interfiera en lo que son el ejercicio de los derechos o en el incremento de la brecha digital que se ha producido como consecuencia de esta pandemia, etcétera, etcétera.
Chema, ¿cómo se plantea el futuro? Espero que otros 60 sigamos cumpliendo y celebrándolo aquí, contándolo de Goravide, pero ¿cómo se plantea ese futuro a medio o largo plazo? Chema, a partir de ahora, mirando, además de, por supuesto, recordar esos 60 años, pero también esa vista puesta en el presente y en el futuro, ¿cómo se plantea? Sí, mira, la verdad es que a nosotros nos gusta mucho mirar al pasado para ver, bueno, pues con orgullo dónde estamos, desde dónde venimos, pero sobre todo estamos pensando en qué retos tenemos por delante para seguir avanzando en el camino de la inclusión. Y ahí realmente, pues lo que más nos puede preocupar es la necesidad de avanzar en una mayor personalización de los apoyos para las personas, para que cada persona pueda conseguir pues, su gobernar y decidir y participar en su propio proyecto de vida. Y eso que parece tan sencillo y que a las personas pues nadie nos lo discute, pues para el colectivo de personas con discapacidad intelectual pues es un reto muy importante, que seamos capaces de apoyarles para lograr todo aquello por lo que vienen luchando pues tanto tiempo, pero que todavía nos quedan un montón de espacios donde seguir avanzando. Queda todavía, ¿no? Esos espacios donde todavía no hay esa inclusión real, Chema. Sí, antes ponía el ejemplo de pues esas nuevas tecnologías o esa malentendida accesibilidad que corre el riesgo de dejar atrás a personas que ya tenían dificultades de acceder a la nueva tecnología. Pues eso, por ejemplo, pues nos preocupa porque la tecnología, que eso es una maravilla, pues lo que no podemos permitir es que contribuya a dejar atrás, a dejar aislados y a no dar oportunidades reales a las personas con discapacidad que ya tenían una brecha digital y que ahora pues, corren el riesgo de enfrentarse a un abismo digital, que es evidentemente lo que no queremos que suceda, ¿no? O pensar sobre las nuevas soluciones que hay que dar para convertir los proyectos de vida de las personas que están envejeciendo, que están cada vez con unas necesidades que son diferentes y cambiantes y mucho más adaptadas a la época que nos está tocando vivir, pues cómo ser capaces de acompañarles en todos esos retos. Pues seguiremos cumpliendo esas ilusiones y siguiendo, bueno, pues en ese trabajo, en esa labor incansable que tenéis en Goravide por muchos años más, Chema, de la mano, hemos visto antes, de instituciones públicas, Sí, pero también de medios de comunicación, como es nuestro caso Tele7, Radio 7, Chema, para seguir, como decimos, bueno, pues luchando por esa inclusión real y seguiremos hablando de Goravide. sí. Chema, No, cuando quieras. Que sigáis, no, que sigamos, porque como tú bien dices, vosotros también tenéis un papel súper importante para ayudarnos a visibilizar que las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a las mismas cuestiones que el resto de ciudadanos, ni más ni menos. Pues Chema, seguiremos hablando de todo esto y más. Muy bien. Espero darte un abracito dentro de poco. Así Vosotros. que bueno, mientras tanto... De eso sí que hay ganas. De eso sí que hay ganas, ¿verdad? Además podemos hacer 60, sí, o 60 segundos de abrazo, lo que haga falta para celebrar el aniversario. Así que Chema, lo dicho, seguiremos hablando. Cuidaros mucho. Un besito, Mia Esker. Un besito enorme. Agur. Volvemos de nuevo a escuchar a la ministra portavoz del Gobierno estatal, Isabel Rodríguez, que en este caso, como les habíamos anunciado antes, a colación de, bueno, pues ese hito en la historia espacial, lo vamos a decir, ¿no? Hito histórico en el sentido de que, bueno, pues la NASA, y lo hemos vivido en directo, le hemos mostrado imágenes para que ustedes no tuvieran que trasnochar o madrugar, depende, porque era la 1:15 de la madrugada, vamos a decir, saliendo, quitando la trayectoria ese meteorito para, bueno, prevenir futuras catástrofes, porque no pase con las películas de Hollywood, que luego tiene que venir Bruce Willis a salvar la Tierra. Bueno, ya fuera bromas, en este caso en el Consejo de Ministros del Gobierno estatal, bueno, pues ha iniciado
Lo comenta la ministra portavoz, el procedimiento para elegir la sede física de la futura Agencia Espacial Estatal Española. Avisan que responderá al compromiso del Ejecutivo Central con la desconcentración de las entidades del sector público y la vertebración del territorio, es decir, para no centralizar, ya les decimos que la sede no va a ser en Madrid, en Barcelona, descentralizar un poco todo lo que es el grueso, ¿no?, de las administraciones públicas, sobre todo que se concentran en Madrid, sino en otras ubicaciones, otras localizaciones. No sé, me temo que no va a ser en Bilbao. Oye, no sé si se lo pueden pensar, si hay vuelta atrás, pero, oye, pues bueno, pues si es Bilbao, bueno, Bilbao, Barakaldo, Vizcaya, Guipúzcoa, Áraba, Euskadi en general, pues oye, pues bienvenido sea esta agencia estatal de aeroespacial, que bueno, pues es un incentivo, es una apuesta importante del gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a escuchar las palabras de Isabel Rodríguez. Siguiente de los acuerdos tiene que ver también con la cohesión, pero en este caso con la cohesión territorial. Saben ustedes que el proceso de desconcentración de organismos públicos es una herramienta más en la filosofía del Gobierno de avanzar hacia un país más cohesionado, donde las oportunidades, también las oportunidades desde el punto de vista de la generación de nuevos organismos públicos o desde el punto de vista de la cercanía de proyectos innovadores, de proyectos que tienen que ver con la ciencia y la investigación, puedan ser acogidos en otras partes de nuestro país, de esta manera cohesionar también al país con una perspectiva de cohesión económica y de progreso. La semana pasada, hace 2 semanas, iniciábamos el procedimiento con la Agencia de Inteligencia Artificial y esta semana lo hacemos con el procedimiento para determinar la sede de la Agencia Espacial Española. Esta es una agencia que se contempla en la Ley de Ciencia, recientemente aprobada por el Congreso de los Diputados, que lo que hace es que se suma, que se incorpora al procedimiento que el pasado mes de marzo aprobó también el Consejo de Ministros, en un procedimiento donde lo que es una voluntad de este Gobierno, el cohesionar territorialmente al país con la creación de estos organismos autónomos en distintas partes de España, compartir este país, hacerlo mejor, pues se dota de un procedimiento más transparente, abierto, competitivo, deliberativo también finalmente en el seno del Consejo de Ministros. En definitiva, se trata de dar oportunidades a todo nuestro país. Esta agencia, además, se enmarca dentro de uno de los grandes proyectos estratégicos que vamos a poner en marcha con los fondos europeos, que es el PERTE aeroespacial, y por tanto se enmarca dentro de un proyecto mucho más ambicioso. Es esta agencia la que pilota el PERTE y por tanto se requiere de su pronta puesta en marcha y por tanto vamos a acelerar en todo lo posible esta tramitación para que sea una realidad lo antes posible. Les reitero, les recuerdo la importancia que el sector aeronáutico tiene en el ámbito industrial, también en el de la investigación. Es el sector que más aporta a la investigación en nuestro país después del sector farmacéutico y por tanto en la filosofía de transformación global de nuestro país y de modernización es un sector clave para el Gobierno. Es un sector que además también nos aporta como país importantes avances en materia de telecomunicaciones, de observación de la Tierra, en materia de navegación e incluso muy importante también en el ámbito de la seguridad. En el plazo de un mes se reunirá una comisión consultiva que va a determinar qué elementos son importantes a la hora de fijar este territorio o este lugar que ha de albergar esta agencia. Y a partir de ahí, esto es muy importante porque es una agencia que ha despertado mucho interés en distintos territorios, es a partir de la configuración de ese esquema de requisitos básicos que deberá cumplir el lugar que ha de acogerla cuando las comunidades autónomas, ayuntamientos, universidades, municipios agrupados deberán formular sus candidaturas. Una vez estén formuladas, se valorarán y se enviará un informe para la deliberación del Consejo de Ministros que, como le decía, en el caso de esta agencia, con la perspectiva, con la visión de que será la agencia que ha de llevar a cabo y poner en marcha todo el plan estratégico aeroespacial en nuestro país y, por tanto, con una encomienda muy importante. Bueno, y como les comentábamos al comienzo del programa, además del Consejo de Ministros, se ha celebrado el Consejo de Gobierno vasco con diferentes temas. Antes hablábamos de esa luz verde, ¿no?, a la ampliación de la línea 5 de metro, pero también se ha hablado de temas económicos. En concreto, el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha dado a conocer algunas de las medidas que ha aprobado, como decimos, este Consejo de Gobierno vasco para hacer frente a las terribles consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania.
Entre ellas, por ejemplo, pues una segunda fase de la edición de este año 2022 de Euskadi Bono Denda. Se ha decidido además aumentar el presupuesto de la dotación de este programa. Se elevará de los 5 millones de euros inicialmente previstos a 9 millones de euros, teniendo en cuenta el buen resultado de esa primera fase del Euskadi Bono Denda. También con esa consecuencia o consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania, el Gobierno vasco ha convocado unas ayudas extraordinarias para apoyar las explotaciones agroganaderas y paliar así las dificultades que vienen experimentando en este sector a consecuencia del incremento de sus costes de producción. Dotadas estas ayudas por un importe de unos 14 millones de euros. También se ha aprobado unas ayudas dotadas con 5 millones de euros para emprender en economía social. El emprendizaje también como eje vertebrador y fundamental a la hora de también sobrellevar, como decimos, esta crisis a nivel global. Escuchamos estas propuestas, 3 líneas de actuación por parte del Gobierno vasco, en palabras de Bingen Zupiria. La primera hace referencia, la primera de las 3 decisiones vinculadas a la situación económica que vivimos como consecuencia de la invasión de Ucrania. La primera tiene que ver con una propuesta del Departamento de Trabajo y Empleo y consiste en que se van a elevar en 5 millones de euros las ayudas para el emprendizaje en economía social. La cifra prevista en principio era de 3 millones de euros. Y el objetivo de esta medida es impulsar y fortalecer el tejido público-privado de empresas de economía social, su consolidación y la constitución y promoción de estas empresas. El Gobierno ha aprobado una propuesta del Departamento de Desarrollo Económico para destinar ayudas extraordinarias por valor de más de 14 millones de euros para apoyar al sector primario. La situación que se ha generado en Europa y en el mundo como consecuencia del incremento del precio de las materias primas que se utilizan para la alimentación animal, así como de los precios de la energía y el combustible, está creando tensiones en estas explotaciones ganaderas y agrícolas y, por lo tanto, el objetivo de esta ayuda es minimizar este impacto e intentar salvaguardar la competitividad de estas explotaciones. Concretamente, estamos hablando de los subsectores de vacuno, ovino, caprino, aves de carne y puesta, porcino, conejo, equino, patata, remolacha, maíz forrajero y algunas leguminosas. El Gobierno ha aprobado una segunda fase de la edición 2022 de Euskadi Bono Denda y para ello se aumenta el presupuesto con el que estaba dotado el programa, pasando de los 5 millones inicialmente previstos a 9 millones de euros, como consecuencia del buen resultado que ha tenido la reactivación del comercio en los meses anteriores al verano y en las ventas del comercio minorista vasco. Esta nueva fase de Bono Dendak entrará en vigor el 17 de octubre y finalizará el 4 de diciembre y se busca que el periodo anterior a la campaña de Navidad tenga también un estímulo para las ventas y el consumo. Pues ya ven, acompañado del consejero de Educación, Joaquín Bildarratz, que también ha informado que el Consejo de Gobierno vasco ha aprobado la convocatoria de ayudas para la financiación de los gastos destinados para la ejecución de obras en edificios de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la Administración Educativa. Esta convocatoria, conocida como Udal Laguntza 2022, cuenta con un importe global de 7 millones de euros. También Joaquín Bildarratz habla de la importancia de seguir trabajando, que ya llevan durante 40 años, comenta, en el proceso de euskaldunización de las administraciones vascas. Vamos a escuchar las palabras del consejero. Esta mañana hemos aprobado en Consejo de Gobierno la orden por la que se convocan ayudas para la financiación de los gastos destinados para la ejecución de obras en edificios de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes del Departamento de Educación. Esta convocatoria, conocida como Udal Laguntza 2022, cuenta con un importe global de 7 millones de euros.
Podrán acogerse a la convocatoria Udalaguntza 2022 aquellos ayuntamientos de Euskadi que presenten sus proyectos de obras de mejora que deberán de iniciarse entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de agosto de 2023 y deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre del 2023. Como suele ser habitual en esta convocatoria, la subvención del Departamento de Educación cubrirá el 60% del presupuesto de aquellas obras aprobadas por la Comisión de Valoración y el 40% corresponderá al Ayuntamiento. El límite a aportar por el Departamento de Educación será de 360.000 euros. Quiero destacar que esta convocatoria nace de la coordinación entre el Departamento de Educación y las corporaciones locales y permite la optimización de los recursos públicos y la rentabilización al máximo de los esfuerzos y actuaciones realizadas por cada administración, tales como obras de mejora, de accesibilidad o actualización y adecuación de sus instalaciones. Hablamos de actuaciones que contribuyen de manera muy directa a la mejora de la calidad de la enseñanza. En la última convocatoria se subvencionaron un total de 266 obras realizadas en 182 centros públicos de infantil y primaria ubicados en 91 municipios de Euskadi. Esta convocatoria de Udalaguntza se suma además a otras acciones similares coordinadas igualmente con los ayuntamientos. En julio aprobamos la convocatoria para la creación de patios inclusivos con una dotación de otros 7 millones de euros. Esta nueva convocatoria se dirige a ayuntamientos que realicen obras para la creación de zonas de recreo inclusivos en instalaciones escolares de su titularidad. El 90% del coste lo asumirá el Departamento de Educación. Se han recibido 46 peticiones para la financiación de este tipo de actuaciones por parte de 33 municipios vascos. Y en coordinación también con los ayuntamientos, esta mañana hemos aprobado la orden por la que se convocan subvenciones para contribuir a la financiación de los centros de enseñanzas musicales de titularidad municipal. Esta orden cuenta con un importe de 13,6 millones de euros. Entre estos centros de enseñanzas musicales beneficiarias de las ayudas se encuentran, por una parte, las escuelas de música de titularidad municipal, que imparten enseñanzas no regladas, y, por otra, los conservatorios de música de titularidad municipal, que imparten enseñanzas regladas, tanto elementales o profesionales. En la actualidad hay en Euskadi 45 centros de enseñanzas musicales de estas características de titularidad municipal, 40 escuelas de música, un conservatorio y 4 centros que acogen tanto escuela de música como conservatorio. En la actualidad reciben formación musical en Euskadi, sea reglada o no reglada, más de 15.000 alumnos y alumnas en los 45 centros municipales objeto de estas subvenciones. He querido, con el anuncio de estas dos órdenes, poner el foco en la importancia que juegan los ayuntamientos en muchas cuestiones relacionadas con la educación. Como saben, es nuestra intención que en un futuro próximo esa implicación aumente, ya que una mayor colaboración beneficiaría directamente al alumnado, a los centros escolares y también a los propios ayuntamientos. Creo que aunque la competencia siga siendo del Gobierno vasco, un papel protagonista de los ayuntamientos será muy beneficioso para todo nuestro sistema educativo. Bueno, y tenemos aquí, vamos, la Biblia del orden, la limpieza, la felicidad, una guía que nos va a hacer pues la vida un poquito más fácil, que se agradece con los tiempos además que corren y con nuestro día a día, que cada vez es más complicado. Tenemos al otro lado a la autora de esta maravilla, Bego, la ordenatriz. Bego, buenas tardes, bienvenida. Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Bego, la verdad es que esto es, vamos a decir, la Biblia, lo que no puede faltar, nuestra mesita de noche, nuestra mesita de la mesa de la cocina, donde quiera que estemos, tenerla muy a mano, porque, Bego, nos va a salvar de más de un apuro, ¿no? Porque al final es reflejo también de la experiencia, ¿no? De tu experiencia puesta sobre el papel. Sí, bueno, he intentado aunar los trucos, mi mentalidad para ir quitando las manchas, también el orden, que tiene su proceso, que cada uno es distinto, y bueno, he intentado aunarlo todo, todos los tips y todo en el libro.
Bueno, Bego, ¿cómo cambia también tu vida de manera radical? Porque, bueno, ¿quién más sabe de esto de tener o intentar tener todo en orden con 7 criaturas que tienes en tu haber? Que eso tiene que ser una auténtica locura. ¿Y en qué momento, Bego, dices, bueno, yo esto lo voy a contar, porque eres un auténtico fenómeno en redes sociales, con más de 1 millón de seguidores y seguidoras? ¿En qué momento dices, bueno, esto yo lo voy a hacer, bueno, partícipe, que la gente sepa y ayudar un poquito también a personas, bueno, que nos agobiamos, ¿no?, en el día a día por el no poder tener todo bajo control? ¿En qué momento cambia también tu vida, Bego? Bueno, sí, también lo cuento al principio del libro, cómo llego a esto, porque se muere mi padre y hay un antes y un después en mi vida, y al cabo del año y pico veo que tengo todo desordenado, desorganizado, se me cae la casa encima. Nunca me ha gustado mucho el tema de la limpieza, la verdad, pero es cierto que siempre daba el pego, ¿no? Y entonces me decían, jo, Bego, pues tú con 7 hijos, ¿cómo lo haces? Porque van decentes y bueno, bien, ¿no? Pero cuando veo que caigo yo como en esa pena, que es normal, por otro lado, me pongo a leer a Marie Kondo, esta gurú internacional del orden, estupenda, y veo que el orden se puede enseñar y se puede aprender y se puede enseñar. Entonces dije, pues ya está, lo primero me voy a enseñar a mí misma, voy a ponerme en situación, y efectivamente así hice con mi casa y mis cosas. Y viendo ese proceso, que veo que me aporta mucho el orden material, veo que me da mucho orden mental también. El orden material ordena la cabeza. Digo, pues ahora me pongo a ayudar a los demás, y abro mi cuenta en marzo del 2019, y como bien sabes, en 2020, en marzo del 2020, nos encierran en casa. Y digo, vaya, pues ya no puedo ir a organizar a casas, no me puedo dar a conocer como organizadora profesional, pero todos nos estamos dando cuenta del pequeño desastre que tenemos, ¿no? Pues ese cajón que no cierra bien, ese tornillo oxidado o esa mancha que no sale incluso cuando yo quiero ya ordenar y hacer ese cambio de armario, ¿no? Y ahí empieza todo, empieza el boca a boca y aquí estamos. A través de las redes sociales, como comentas, Bego, hace ese boom, ¿no? Porque si algo poco, bueno, lo muy poco que tiene el tema de esta pandemia terrible, que no nos ha traído nada bueno, pero si algo podemos decir es que, bueno, pues hemos sabido comunicarnos de otra manera, ¿no? A través más que de redes sociales, con videollamadas, el publicar o el enseñar a través de vídeos lo que, bueno, o recetas de cocina, o enseñar a tocar la guitarra para toda la gente y publicarlo para animar a la gente que estábamos encerrados en casa. Al final hemos ido conectándonos de otra manera, hemos intentado sobrellevarlo así, y han ido creciendo esos números bueno, pues de usuarios, de personas que te siguen, y eso ¿lo ha hecho más fácil a la hora del libro, o esto era ya una necesidad? Porque al final tenerlo también en papel, por escrito, también facilita mucho las cosas, ¿no, Bego? Porque está bien, ¿no?, el seguidores y todos los trucos, pero bueno, que Planeta, ¿no?, publique además este nuevo libro, pues nos facilita mucho para tenerlo más un poquito a mano. Sí, bueno, efectivamente, yo me pongo con el perfil. Yo era una cosa más de autoayuda que otra cosa, pero efectivamente empiezo a recibir mensajes de gente que me dice, bueno, me estás dando la vida, porque además con tu humor, porque es verdad que lo pongo en clave de humor, porque con 7 hijos o me lo tomo con humor o apaga y vámonos. Y eso, bueno, pues gracias a Dios la gente lo ha ido percibiendo así, y alguna editorial que otra me había propuesto escribir un libro. Yo no me veía capaz, ni lo veía necesario, ni nada de nada. Pero claro, cuando llega Planeta y me dice, oye, ¿qué tal si escribes un libro? Aparte de no dormir ese día de pura emoción, dije, pues igual que ellos que saben de libros, es necesario este libro. Así que nada, me dispuse a hacer un recorrido por mi perfil de Instagram y pues, reflejarlos en el libro, ¿no?
Fíjate, Bego, que bueno, hay un montón de trucos, tips sencillos, como tú comentas, para que, bueno, pues no todos podamos y todas seguirlo, pero el tema, por ejemplo, llama mucho la atención el tema de las manchas. Es que no hay mancha igual. O sea, cuando decimos, ¿cómo que se quita una mancha? A ver, concreta el tema de la mancha, porque cada mancha es un mundo. Y nos das algún que otro consejillo para determinar también el tipo de mancha y qué poder hacer, ¿no? Porque claro, no todas son iguales, evidentemente. Efectivamente, muchas veces a lo mejor nos faltaba un poquito de información de cómo tratar una mancha, aun sabiendo que una mancha de aceite no tiene nada que ver con una mancha de pintura, ¿no? Y bueno, y ahí me pongo yo a hacer introspección de cosas que sé de toda la vida, que yo no sabía que sabía, pero, y me pongo a probar cosas mías. Claro, tengo muchos retos diarios. Con 7 hijos, efectivamente, tengo mucha clasificación de manchas. Y me pongo a contar cómo se quitan mejor, cómo no cargarnos la superficie o el tejido en cuestión. Y esto, efectivamente, empieza el boca a boca y yo creo que el libro lo he intentado aunar. Sobre todo que la gente sepa pensar qué tipo de mancha, más o menos, porque todas es imposible recopilarlas, es imposible, pero sí que puedan pensar y puedan decir, bueno, pues esta solución. Y además no hay solo una solución. Vamos a tener paciencia y a lo mejor aplicar otra solución distinta. Sobre todo siempre valorando, lo primero de todo, el coste de lo que queremos recuperar, ¿no? No es lo mismo un sofá de 3.000 euros que una camiseta de 3 euros. Entonces ahí tenemos que valorar el riesgo que supone, el trabajo que nos supone y el ahorro o destrozo que vamos a hacer a la hora de quitar una mancha, según dónde, ¿no? Fíjate que nos das esos truquillos para no solamente quitar esas manchas, sino limpiar, por ejemplo, algo que usamos todos los días o que más que menos, si no es por el día, porque quizá comamos en el trabajo, pero sí por la noche, el tema de la cocina, cada rincón de la cocina, el lavavajillas, que pensamos que claro, lava, pero el lavavajillas también hay que limpiarlo, esas juntas que muchas veces decimos esto es imposible, venía así ya con la casa, y no. Pueden estar un poco más blancas, más limpias. Cada rincón, por ejemplo, de la cocina puedes sacar partido, ¿no? Con cositas sencillas, sin gastarnos un dineral, porque incluso nos das también la opción de bueno, pues con cosas que quizá tengamos también, ¿no? En casa para limpiar. Sí, muchas veces a lo mejor yo veía en seguidores que tenían el lavavajillas en casa y eso quita muchísimas manchas, tanto de tejidos como de superficie. Pero sobre todo las características que suele tener un lavavajillas, que es neutro. Entonces había gente que me decía, oye, ¿cómo limpio el mármol? Por ejemplo, yo le decía, pues, y entonces me decían, no, con vinagre es que lo he estropeado. Digo, claro, es que un ácido le viene muy mal al mármol. Pero, por ejemplo, el mismo lavavajillas que todos necesitamos para fregar alguna cosa, claro, eso es neutro. Entonces, se quedaban sorprendidos, porque muchas veces tenemos la información como de un potente desengrasante, como si fuera agresivo. Y no, hay que saber un poquito dentro de el etiquetado. En España es muy complicado, el etiquetado de los limpiadores en general es complicado y es difícil dar con ellos, pero sí es verdad que podemos saber si es ácido, si es neutro, si conviene a tal o cual material, ¿no? Fíjate, yo tengo aquí, esto es mi parte favorita, ¡chan!, el cambio de armario. Es decir, yo siempre he soñado, Bego, con que algún día algún gnomo, algún animalito del bosque, pues de repente me cambie el armario por la noche mientras duermo y al día siguiente, pum, lo tenga ya todo cambiado de temporada, porque esto da una pereza que yo la verdad es que esto, vamos, o sea, siempre digo, es mi caballo de batalla, el cambio de armario. Bueno, con tus consejos lo podemos hacer de manera eficaz y efectiva, es decir, hay que verlo como una oportunidad. A veces nos da pereza, y sí da pereza, pero quizá también de esa manera, aparte de la limpieza del armario, podemos ver también lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que nos vale, no nos vale. Vamos a verlo como una oportunidad, más que como algo tedioso, que yo lo veo así, lo reconozco, ¿eh?
Bueno, si es tedioso, es verdad, puede ser tedioso y no lo niego, pero bueno, hay que buscarse cada uno sus armas. Por ejemplo, si te gusta una Coca-Cola y la música fuerte, pues venga, lánzate a una buena Coca-Cola, tener un poco organizada a lo mejor la cena, porque si te vas a poner por la tarde vas a llegar tan cansada a la cena que no te va a apetecer hacer nada más, tenerlo un poquito organizado y saber que esas 3 horas, por ejemplo, centrado, a ver, que soy consciente de que es una paliza, ¿eh? Pero sabes que de esas 3 horas sales y ya te despejas, o sea, parece que no, pero nos pesa tanto a veces las cosas que tenemos que hacer, que es mucho mejor ahí no dejar tregua, no dar tregua a la pereza y quitárselo cuanto antes mejor, cuando proceda, claro, pero cuanto antes mejor. Sí, porque ya aquí está refrescando en el norte, ¿eh, Bego? Ya lo de... Estoy intentando como posponerlo, pero como que los vestidos de tirantes ya me da que no, va a ser que no, que por mucho que sea una chaquetita, una rebequita, aquí hace mucho frío ya. Bego, pues la verdad es que tenemos mucho todavía que descubrir en tu libro, pero les dejamos a toda la gente que nos está siguiendo a que lo tengan ya en sus manos, en su poder, que yo lo tengo ya conmigo, que no lo suelto. Y Bego, gracias por ayudarnos a, bueno, pues a ser más felices, a tener un poquito todo más en orden, que eso, como comentas, ¿no? Se nota en nuestro estado de ánimo, se nota también en nuestro hogar y se nota también luego en el tiempo que disponemos libre, porque ya hemos hecho los deberes con tu ayuda, con tu chuleta, y luego ya podemos salir a disfrutar. Así que, Bego, gracias, de verdad. Muchas gracias a ti. Un besito, cuídate, gracias. Adiós. Gracias, chao. Bueno, libro que no puede faltar en su mesilla de noche, en su cocina o donde ustedes quieran tenerlo para ir revisando. Yo con lo del fondo, o sea, vamos, el fondo, el cambio de armario, estoy en un sin vivir, así que bueno, me voy a ir a revisar, que da truquitos para, bueno, hacer ese cambio de manera, como ven, ¿no? Divertida y aprovechar también que hacemos ese cambio de estación para, bueno, pues hacer una limpieza, quizá ver lo que nos vale o no nos vale, lo que tenemos, lo que no tenemos, etc. etc. Bueno, hoy, como decimos, en el Consejo de Ministros y Ministras, también en esa rueda de prensa posterior, bueno, pues de la mano de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, bueno, pues se ha referido a un tema muy polémico que está ahí, yo diría, enquistado, que es bueno, pues la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que está ahí, que lleva ya tiempo y tiempo y tiempo, y que incluso en la apertura del año judicial salió a colación, y el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial, bueno, amenazó con dimitir si no había una renovación en un corto o medio plazo. Bueno, pues Isabel Rodríguez afirma que es el Partido Popular el que lleva 4 años incumpliendo su obligación de nombrarlo y habla de acabar ya de una vez por todas con esta situación. En estos momentos en España, una anomalía y un único causante, que se llama Partido Popular, y es que el principal partido de la oposición lleva casi 4 años incumpliendo la norma principal en nuestro país, incumpliendo su obligación de nombrar para el Consejo General del Poder Judicial, esto teniendo importantes anomalías en la Administración de Justicia, como los nombramientos en el Tribunal Constitucional, y es necesario acabar con eso ya. Y yo espero que se les caiga la cara de vergüenza cuando tengan que dar esa explicación aquí en España al comisario, y que de este modo podamos revertir una situación que nunca debía haberse producido y que ya se podría haber evitado hace muchos meses. Bueno, y vamos a escuchar una emotiva versión del Bella Ciao de mujeres iraníes dentro de esa bueno, revuelta, de esa auténtica, ese mare magnum de bueno, pues de manifestaciones. Van sumándose las personas fallecidas que están en contra de que, bueno, mujeres como la joven iraní, que no llevaba bien puesto el velo, pues fuera detenida por la policía moral, torturada y asesinada. Siguen las revueltas, como decimos, en las calles, siguen las manifestaciones a las que afortunadamente se están sumando hombres también. En un principio solo eran mujeres, ahora también hombres en defensa de la libertad, de la igualdad, que es algo que hay que practicar todos los días y en todos los países del mundo, también en Irán, por supuesto. Bueno, pues vamos a escuchar una versión emotiva del Bella Ciao, que es una bueno, pues, canción muy reivindicativa. که این
گندم تو خیابونه خوشه خشم من و تو تشنه بارونه حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تازه این یه آغازه پنجره تا رویا بازه یا همه با هم یا همه تنها بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب ما که بیداریم تا فردا آخرش زنجیر ظلم عالمگیر میشکنه با دستای ما. Bueno, pues esa versión de esta conocidísima canción, una canción muy reivindicativa. Tenemos al otro lado a Iván y Martín, ellos son promotores del Garabardo Bilbao Fest que se celebra este sábado en la terminal de Bilbao. Buenas tardes, chicos, Arratsaldeon. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Arratsaldeon, Susana. Muy buenas. Bueno, calentando motores, queda muy poquito para un festival que es más que un festival, que también, ¿no? Donde vamos a poder degustar de cerveza artesana y el buen hacer también de algunas de las marcas participantes, sino que también vamos a poder disfrutar de música, vamos a poder disfrutar de gastronomía. Es un festival completo que este sábado, bueno, pues oye, nos va a animar un poquito este primer fin de semana de otoño, ¿no, chicos? Esa es la idea, Susana, sí, es el primer Garabardo que hacemos aquí en la terminal, en Bilbao. Y bueno, la verdad es que queríamos hacer dentro de los festivales de cerveza que se realizan, queríamos hacer algo diferente, algo un poquito especial. Y bueno, la verdad es que hemos conseguido más de 9 cerveceros caseros y una hidromiel que nos viene desde Sevilla, Hidromiel Valhalla. Y todo esto va a estar regado por un cuarteto de música impresionante. Tenemos a Lady Carrot, and the Clocks, tenemos a William, Los Brazos, y tenemos también a alguien que se estrena un poquito, un dúo curioso que es Hollies and the Shamrocks, que van a hacer en nuestra Celtic Hour, nuestra hora celta, van a hacer danza, baile y música irlandesa y escocesa para dar un poquito de pie a la Stout, la cerveza negra, y a la hidromiel. O sea que tenemos ahí un conjunto bastante importante ahí en la terminal en Bilbao. Bueno, un lugar, como comenta Martín, ¿verdad, Iván? La terminal de Bilbao, para que la gente, Iván, se sitúe, el antiguo ZAP, en Zorrozaurre, que es punto de referencia también de, bueno, de festivales y de eventos culturales. Iván, es una buena entrada quizá en este otoño, ¿no? Un festival, primera edición de estas características, ¿no? Es un buen empuje también para el terminal. Sí, claro, nosotros estamos súper contentos porque fue algo que estuvimos fraguando con Martín y todo el equipo de la propuesta de este festival, sobre todo para iniciar esta última temporada del año con un contenido de estas características, que es precisamente de las cosas por las cuales procuramos en la Terminal FIC, que somos Fábrica de Industria Cultural y Creativa, donde acogemos eventos de poder ser de esta magnitud y de estas características temáticas. Nosotros, como bien lo dice el nombre, estamos en la mejor, es el nombre de nuestro proyecto, estamos en la mejor disposición de acoger propuestas como estas, y la verdad es que nos emocionó muchísimo cuando Martín nos hizo el comentario y vimos que era perfectamente combinable la convivencia de la cultura y elaboración de la cerveza casera y artesanal con la convivencia de la música, que va a arropar toda la jornada del sábado 1 de octubre, teniendo en cuenta que somos fabricantes de artes. Todo va a suceder en la terminal FIC de Zorrozaurre, en Bilbao, donde estamos presentando hace un año oficialmente el proyecto de la terminal, que es el de más reciente creación de la Asociación Cultural Acería Artea, que tiene ya más de casi ya 30 años de experiencia en la gestión cultural. Bueno, sin duda un planazo para este sábado, arrancando por la mañana a partir de las 11:30. Martín, como comentabas, bueno, pues esa degustación de cervezas artesanas, algunas de ellas, por cierto, que vienen de otros lugares, de Zaragoza, por ejemplo, tenemos representación, ¿no, Martín?
Sí, tenemos una representación que es cerveza La Artillera, que vienen desde Zaragoza, van a pasar ahí el Garabardo, lo que es el sábado. Y bueno, también tenemos un montón de cerveceros, desde Laugar, Boga, Baovir, en especial mención a Tito Blas, Brevin, que es un poco el que nos ha ayudado con todo el tema de la unificación de cerveceras artesanas y ha hecho posible un poco este festival, ¿no? Partiendo de esa idea. También tenemos a Bizcorna, que no solo tiene su puesto de cerveza, sino que nos va a dar un taller de pan artesano, y la Asociación Vizcaína de Cerveceros Caseros, Legamia, que nos va a dar un taller de cerveza casera, es decir, vas a poder elaborar tu propia cerveza desde casa, o sea, ya no tiene límites. Con lo que a partir de la música, la cerveza y el buen ambiente que va a generar Iván y la gente de la terminal, yo creo que es un planazo para este sábado. Lo tenéis desde las 11:30, que abrimos puertas, hasta las 12 de la noche, y la verdad es que, bueno, tenéis un poquito el programa. Ahí estamos viendo. Eso es. Ahí tenéis un poquito también las entradas que se venden ya desde la página web de garabardo.eus, y también tenéis el enlace desde la terminal, desde la página web de la terminal, con lo que os invito a pasar. Acabamos de poner ahora mismo un sorteo de 2 entradas desde la cuenta de Instagram de Garabardo, para que os animéis también un poquito a promover y a ver si hay suerte. Bueno, hay rifas también, ¿no? Nos podemos llevar noche con desayuno, circuito en balneario, o sea que también, bueno, vamos a poder tener, la gente que acudamos a la terminal este sábado, pues también otro premio más, aparte de ir y disfrutar, pues una noche de relax, ¿no? Hay sorteos. Eso es, sí, perdona, Susana, gracias al balneario Areacha, Gurtoki, La Salve ha aportado también una cata y una visita guiada a su fábrica para 2 personas. Son 5 premios muy interesantes, con cervezas artesanas también, que podéis participar cogiendo una de las rifas en el propio evento. Y por la noche se sorteará, o sea que mucha suerte a la gente. Bueno, sorteos, catas, maridajes, vamos a poder conocer cómo sabe en una cerveza, dependiendo de si lo tomamos con algo dulce o salado, que cambia mucho la historia gracias a Bilbo Dulce. Vamos a tener música, como has comentado, Martín, por recordar un poquito, desde las 6 de la tarde vamos a tener esa incursión en la música o la cultura celta, vamos a tener también bueno, al representante ¿no? a William de los Brazos, Lady Carrot, and the Clocks, vamos a tener un sinfín de propuestas en la terminal, en el bueno, pleno corazón, ¿no? de Zorrozaurre, en ese Bilbao, ¿no? Yo digo, Iván, que es como el Bilbao quizá más cultural, ¿no? Ahora mismo, Iván, con muchas propuestas en la terminal, y para la gente que no sepa o no conozca, yo creo que también, oye, ¿por qué no decirlo? Este sábado es una buena excusa quizá para acercarse a la terminal. Claro, sí. Yo siempre quiero señalar que, o sea, no somos los únicos agentes culturales que habitamos la isla, sí somos el proyecto de más reciente creación, como decía anteriormente, de la Asociación Acería Arteac, y es una buenísima oportunidad, como bien decía antes, de abrir esta temporada con Garabardo Fest, algo que lo estuvimos fraguando en su momento, ya nos hace ilusión que ya llegue. Y sí, estoy invitando de parte de todo el colectivo de nuestra asociación cultural a que vengan y conozcan este festival que dará paso a conocer la Terminal FIC, repito, Fábrica de Industria Cultural y Creativa, que tiene una extensión de 2.500 metros cuadrados repartida entre 6 terminales, que es como las dividimos por zonas, para poder hacer la programación de todos nuestros contenidos. Y en 5 de estas terminales va a suceder el Garabaldo Fest. Yo quiero también señalar que dentro de Garabaldo vamos a tener una exposición fotográfica, que es uno de los objetivos que tenemos también nosotros en la terminal, porque también tenemos un espacio expositivo, específicamente la terminal número 1, a partir de esta nueva temporada, será el espacio expositivo de la terminal, y el resto de las terminales son las terminales que acogen programación, excepto la terminal número 4, que está definida para todo lo que es la zona gastronómica, donde además está Bilbo Dulce con su gran proyecto de Bilbo Dulce, que participa en el maridaje de Garabardo Fest. Bueno, pues oye, nos vamos a embarcar en esta aventura este sábado,
1 de octubre, que bueno, pues afrontamos ese primer fin de semana ya de otoño, que apetece mucho disfrutar, brindar, comer, escuchar música, bueno, bailar, estar, ¿no? Todos juntos y juntas disfrutando de este Garabardo Fest, como decimos, es sábado a partir de las 11:30 y bueno, hasta que el cuerpo aguante, hasta bien entrada casi la noche. Así que Martín, Iván, pues allí nos veremos, como siempre, un placer teneros en el programa, aunque sea de manera virtual. Espero veros y daros un abrazote de manera real y nada, brindaremos por el éxito de Garabardo Fest, ¿os parece? Y No, gracias a ti por estupendo. la oportunidad que nos has brindado. Un besito a los dos, es que ricasco. Muchas gracias, Susana. Gracias. Continuamos en Tele7 y damos la bienvenida a Unai Endemaño. Unai, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Susana, ¿qué tal? Bueno, Unai, por fin toca de hablar de algo tuyo, me refiero, a ver, porque ya nos conocemos desde hace mucho tiempo y siempre, hombre generoso que eres, colaboras y trabajas y ayudas a grupos, a músicos, a gente de la escena del heavy metal y de otros estilos, bueno, pues a la hora de difundir su música, difundir su arte, difundir su cultura, pero ya tocaba hablar de un proyecto tuyo, ¿no? De tu bebé. Yo decía, oye, por fin, Unai, vamos a hablar de, como se suele decir, de tu libro, por fin, de tu exposición, Unai, que siempre hablamos para echar una mano, ¿no? a otros colegas y a otra gente, bueno, pues que también hacen cosas grandes, pero tocaba hablar de tu exposición. Este viernes, Huérfanos de la Tormenta, se inaugura esa muestra fotográfica, Unai, tu proyecto más personal, ¿no? Sí, totalmente, además. La historia ha sido que no he tenido tiempo antes de montar nada, porque también, claro, me pilló la pandemia y ha sido imposible montar nada. O sea, bastante que he podido hacer esto. Porque, Unai, Huérfanos de la Tormenta, que es esa bueno, selección de fotografías, de retratos, de historias vividas en una misma calle, mítica calle, yo creo que todo el mundo conoce la calle Iturribide, en pleno corazón del casco viejo bilbaíno, Unai, y esos retratos ¿cuándo los has hecho? Porque ha habido un trabajo también de creación, de ir sacando esas fotografías para bueno, mostrar precisamente la evolución de una calle que tuvo sus momentos de esplendor, que todos vivimos, o casi todos los que tenemos ya una edad, pero que ahora ha cambiado bastante, ¿no, Unai? Sí, ha degenerado bastante en los últimos años y precisamente era una de las ideas que tenía. O sea, bueno, es una idea que tenía desde hace mucho tiempo, pero nunca había tenido tiempo realmente de llevarla a cabo. Lo que pasa es que cuando me coincidió la pandemia, pues me vi con mucho tiempo, me vi con tiempo suficiente como para poder llevarla a cabo, que era dignificar de alguna manera o honrar, homenajear, como lo queréis, como se quiera llamar, a la calle en la que yo prácticamente me he criado, vamos. O sea, no he nacido allí, evidentemente, pero sí me he criado allí. He pasado mucho tiempo allí, muchísimo tiempo. Y quería hacer algo, la verdad. Quería hacer algo. Porque además después bueno, antes de la pandemia ya se notaba, pero después todavía está vamos, cada vez cosas más cerradas, el ambiente degenerado en general, o sea, es una lástima lo que ha quedado. Qué pena, porque ha sido bueno, el corazón palpitante, ¿no? de los locales, de música, de rock, de heavy metal, bueno, de todos los estilos. La gente nos concentramos en Iturribide para, bueno, pues pasar nuestros ratos de ocio, pasar el fin de y demás. Y ahora, como comentas, ¿no? A raíz también de esta pandemia, pues se ve mucha persona bajada, se ve más tristeza, ¿no? Se ve una calle diferente, pero tú recuperas a través de que hemos estado viendo imágenes, algunas de las que vamos a poder ver este viernes en esa inauguración, en esa expo, Unai, de esas personas habitantes de Iturribide, ¿no? Cada una con su estilo, con su historia detrás, pero todas con ese hilo común, ¿no? O lugar común que es Iturribide. ¿Cuándo fueron hechas estas fotografías? ¿Cómo fue un poquito el proceso creativo, Unai? Desde marzo de 2020. En cuanto empezó la pandemia, al de un mes o así o poco más, en cuanto se pudo salir de casa prácticamente, yo casi anduve escapándome para ir quedando con uno, con otro y ir haciendo, pues poco a poco, porque son 70 fotos las que conforman esta exposición, es muy grande. Unai, no es casualidad que sean todas en blanco y negro, ¿no?
No. Le pretendía dar un toque bastante crepuscular, melancólico, no sé cómo decirlo, un poquito doom, ya sabes. Fíjate, Unai, que aparte, como comentábamos, ¿no? Comentabas de bueno, dignificar ese espacio, ¿no? Que tuvo su esplendor y que ahora, bueno, se ha venido un poquito a menos. También es esa serie de retratos, esos 70 retratos en blanco y negro, que además de, bueno, de ver su historia, bueno, sus expresiones, todas ellas hechas en la propia calle Iturribide, también es un recuerdo que va a quedar también para generaciones venideras, es decir, para todos los bilbaínos, bilbaínas o gente de Vizcaya que también conozca un poco qué ambiente o qué se mueve o qué pulula por Iturribide y es algo que puede trascender. Ahora vemos esta exposición, pero que puede, no sé si recorrer otros lugares. ¿Hay visos de que también se mueva por más lugares? En principio no me la han reclamado en ningún lado, tampoco la he querido mover, ¿eh? O sea, solamente pretendía inaugurarla y mostrarla bien en un espacio adecuado. Claro, es una exposición muy grande, son 70 fotos, como ya he comentado, y hace falta un espacio enorme para llevarla a cabo. Es la idea, es la historia, no se puede poner en cualquier lado. Que tienes además ese espacio en ZAP, que es Y la terminal. en la terminal. Bueno, fíjate que antes, bueno, sí, bueno, yo antes comentaba, fíjate, hemos estado hablando con Iván de la terminal precisamente de que antes, ¿no? Se conocía como, bueno, ZAP, pero es la terminal ahora mismo en Bilbao, Sí. en la isla de Zorrozaurre, que es un espacio precisamente abierto bueno, pues a todo tipo de expresiones creativas, ¿no? Como es esta exposición que Unai, yo no sé si tienes esos nervios por ser algo tuyo, por mostrar también esa fotografía que todos conocemos, ¿no? Porque publicas fotografías también de, bueno, pues con ese punto de vista, ¿no? Sobre el escenario de esos grupos de música de gente súper conocida, pero quizá esto es algo más personal, más de gente anónima, ¿no? Pululando por las calles de Iturribide. Sí. ¿Y hay esos nervios? ¿O ya los nervios ya no te pones nervioso ya? No, tengo más ilusión que nervios, la verdad. Tengo más ilusión porque es el proyecto en el que más tiempo, al que más tiempo he dedicado exclusivamente, ¿sabes? Aparte de ser el más personal, como se puede ver. O sea, porque de hecho son fotos de gente que conozco. Como tú dices, no hay nadie famoso ni nada por el estilo. Es un proyecto realmente nacido de la nada. O sea, de una idea, ir haciendo algo y conformar un cuadro al final. Es como crear un cuadro de lo como yo veo esa calle, que para mí es especial, y tratar de compartirlo con la gente. Ese es el resumen. Personas que han compartido un mismo espacio, pero que también me imagino que, bueno, pues algún momento contigo, son personas anónimas, pero que tienen muchas veces casi más que contar o más que expresar que los que todos conocemos, que sabemos que, bueno, pues que salen bien las fotos, que son muy fotogénicos y demás, pero estas personas tienen esa historia detrás, ¿no? Ese sentimiento, y para ti también son especiales y eso se transmite, ¿no? A través de tu objetivo. ¿Ellos van a estar, alguno de los o han visto las fotografías o lo guardas con recelo, alguno de los personajes que aparecen? Cada uno ha visto la suya, eso seguro. O sea, Oye, ¿y qué tal? Cada uno de los retratados ha visto la suya. ¿Y qué te han dicho, Unai, cuando se han visto a través de tus ojos, de tu objetivo? A la mayoría les ha gustado, la verdad. A la gran mayoría hay casos, evidentemente, que no se puede comentar, pero a la mayoría de la gente les ha gustado. Aparte que les ha gustado mucho la idea porque también tiene ese punto, lo que tú has comentado antes, que un punto de recuerdo global para toda esa gente. Es un recuerdo para mí, pero también es un recuerdo para ellos, al final. Es como hacer un álbum de fotos para un pueblo. Para la posteridad, sí. Para Iturribide, que es, como decimos, ¿no? Una de las zonas más conocidas del casco viejo y que, bueno, ojalá, ¿no? que se vaya recuperando y que, bueno, pues mantenga ese esplendor de antaño con esos locales de música donde nos daban las tantas escuchando heavy metal. Y Unai, la inauguración es el viernes, como decimos, ¿a qué hora va a ser? Porque hay sorpresa también, va a haber concierto sorpresa. A las 9 es una charla y a las 9:30 es concierto. Lo que pasa es que, bueno, ya anuncié cuál iba a ser el concierto, lo anuncié hace una semana o así. Va a ser Alma Coulter, el grupo de Marilu. Qué bueno.
Qué bueno, que va a estar en esa expo con... Me parece. A las 9 has comentado, Unai, vas a estar presente. Presentación, algo así, vamos. Una especie de presentación de qué va, nada más. Qué bueno. Poder recorrer la expo, luego concierto, oye, y estar con el autor de las fotografías, que algo me imagino que igual te pueden preguntar, pues oye, es una gozada. Este viernes, a partir de las 9 en la terminal, en Bilbao. Unai, ¿hasta cuándo va a estar? Va a estar hasta el jueves 23. No, bueno, va a estar hasta el día 14, pero lo voy a recoger ya el jueves, el día 13 de octubre a última hora. Sí, lo tengo que recoger. O sea, que vamos, que la gente se tiene que dar vidilla porque, vamos, que va a estar unos días. En un principio iba a estar más tiempo, pero al final ha habido algún problemilla logístico y no va a tener que estar menos tiempo, pero bueno. Bueno, pues que se den vida, que tienen la oportunidad de disfrutar de tu expo, Unai, y que bueno, oye, aviso a navegantes para la gente que nos ve también de otros lugares, eso en gran formato, pero que puedan también, oye, acoger o que quieran que se pongan en contacto Unai contigo para que, oye, pues bueno, pueda tener un recorrido. Si no son las 70, pues bueno, pues alguna que otra y, oye, pues que sigamos viendo tu arte. Pero bueno, mientras tanto en la terminal, Unai, este viernes, esa inauguración, tu proyecto más personal, más sentido, más emotivo, pero bueno, que tú eres un currel incansable, así que, como siempre decimos, estamos en contacto, que no paras, que ya te sigo yo por redes. Lo sé, hablamos, Susana. Unai, pues este viernes a partir de las 9 en la terminal, tu expo Huérfanos de la Tormenta, solo 5 euritos para entrar en la expo y luego estar de concierto, así que ya tenemos planazo para el viernes. Unai, mucha mierda para la inauguración, ¿no? Gracias. Como es arte, no vamos a desear lo contrario, por si acaso decimos lo que es menester. Unai, un placer, espero verte pronto y darte un abrazote. Igualmente, Susana. Gracias. Es que ricasco, un besín. Agur. Bueno, y vamos a terminar, si no me equivoco, y no me quiero pasar de tiempo, que luego pues se vuelven locos mis compañeros porque dicen, madre mía, siempre te vas de tiempo, y es que quiero contar muchas cosas y me quedo, pues eso, me quedo sin los minutos y sin tiempo. Hoy es el Día Mundial del Turismo, sí, Día Mundial del Turismo. Hay días mundiales de todo, pues del turismo también, que es fundamental para nuestra economía y para, bueno, pues intentar recuperarnos, recuperar cierta normalidad. Bueno, pues el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, Javier Hurtado, ha estado en un medio de comunicación analizando precisamente la recuperación del sector turístico en este Día Mundial del Turismo. Ha hablado del balance en cuanto al verano, de los buenos resultados, también, bueno, pues que es un sector fundamental a la hora de hablar de economía, ¿no? Bueno, pues de aporte económico, de insuflar, ¿no? Cierta recuperación con el tema del turismo y de otros temas, como por ejemplo pues el tema de los fondos, Next Generation, de las ayudas y demás. Con las palabras del consejero Javier Hurtado ya nos despedimos. Mañana, eso sí, prometemos volver con más temas y con más sorpresas, como siempre, aquí en Tele7. Sean felices y gracias por estar ahí. Un besito, agur. Lo que hay que confirmar es que es el verano de la recuperación, una recuperación muy positiva y muy necesaria, diría yo también, porque es un sector que lo ha pasado muy mal durante la pandemia y creo que era importante recuperar esos datos, y es verdad que ahora mismo tenemos datos oficiales hasta agosto y de los 8 primeros meses del año ya superamos las cifras del 2019, es decir, cifras prepandemia con una subida del 8,9 en el conjunto de Euskadi con visitantes. Bueno, creo que esto se debe a múltiples factores, sobre todo al gran trabajo del sector y de los profesionales, a la colaboración institucional y también porque durante los momentos más duros, bueno, pues seguimos apoyando al sector. Fuimos la primera comunidad autónoma que sacamos un plan de sostenimiento del sector turístico y también a un compromiso que teníamos con la promoción. Durante todos los momentos más duros de la pandemia hemos seguido promocionando Euskadi y ahora, bueno, pues esos resultados se están viendo este verano que, como digo, era muy necesario. Sobre todo lo que tenemos es variedad. Tenemos en apenas 2 horas, ¿no?, de esquina, ¿no?, de Irún a Muskiz a La Guardia, un territorio envidiable, con 9 parques naturales, una costa espectacular, 3 capitales que, como le digo, son un foco de atracción turística y cultural muy importante. Bueno, pues esa es la variedad que ofrecemos y nos intentamos adaptar a los visitantes con experiencias únicas y además con ese criterio de sostenibilidad, porque no solo es que cada vez los turistas premien
a los que apuestan por la sostenibilidad, sino que empiezan a castigar a los que no lo hacen. Bueno, pues yo creo que ese es el camino que llevamos en Euskadi desde hace tiempo para un sector que representa el 6,4% del PIB. Yo quiero reivindicar que esa industria turística, la importancia que tiene, son más de 100.000 familias que viven del turismo, empleos directos, más los indirectos, y creo que bueno, pues ese es el trabajo que tenemos que realizar con el sector. Nosotros tenemos ahora en marcha los planes de sostenibilidad turística en destino, en los que vamos a recibir 67 millones en los próximos 3 años, hasta el 2023. Ya hemos sacado la primera convocatoria con 11 destinos, con 24 millones, y uno de esos ejes es esa digitalización. Y es verdad, nos lo acabas de decir, tenemos que conocer cada vez mejor a nuestros visitantes. Yo lo digo siempre, no puede ser que compañías radicadas en California sepan más de nuestros ciudadanos que las propias administraciones, que tenemos que implementar políticas públicas. Bueno, pues hay fórmulas a través de la movilidad, de conocer los intereses, los gustos, y ese es nuestro trabajo. También tenemos el sistema de inteligencia turística, en el cual recopilamos los datos. Ahora el próximo mes haré una presentación junto con el sector, porque además esos datos tenemos que ofrecérselos y compartirlos con el sector para que sean, bueno, pues cada vez más competitivos y más eficientes. Y bueno, ese trabajo tiene que ir de la mano de las administraciones y de las propias empresas, que también están haciendo un trabajo. Tenemos múltiples ayudas para modernizar el sector, y yo creo que ese es el camino. Los planes de sostenibilidad turística en destino, en el cual bueno, pues intervenimos la comunidad autónoma y también pues, los diferentes proyectos que nos vienen desde ayuntamientos, desde asociaciones, desde comarcas, desde diputaciones. Bueno, pues ya hemos implementado 24 millones que ya están en los 11 destinos que hemos aprobado, y ahora estamos en el proceso en la segunda fase. Como he dicho, son 3 hasta completar esos 67 millones, pero bueno, tenemos también ayudas, por ejemplo, a la eficiencia energética de establecimientos hoteleros, son 3,9 millones que vamos a implementar y destinar para el sector hostelero de Euskadi. Hay ayudas a comercio, en este caso son directamente desde los ayuntamientos al ministerio. Los proyectos de Euskadi han sido muy bien valorados y hemos tenido un buen retorno, y bueno, ese es el trabajo que seguimos haciendo en colaboración, y en nuestro caso, y yo puedo hablar por mi departamento, los fondos europeos ya son una realidad y ya están aquí. Nosotros estamos hablando de un plan de resistencia de 150 millones de euros. Realmente son 120 en ayudas extraordinarias. Y quiero remarcarlo, estamos hablando de un departamento relativamente pequeño en lo que es el conjunto del gobierno, y ahí está la voluntad del gobierno de coalición. Ha habido momentos muy difíciles y de incertidumbre, y siempre nos hemos ido adaptando. Ayudas, como le he dicho antes, fuimos la primera comunidad en sacar un plan de sostenibilidad del sector turístico, ayudas específicas a la hostelería cuando los momentos más difíciles. Hemos sacado ayudas para el sector del textil, ahora está en marcha, todavía están cobrando una ayuda específica al sector textil y del hogar, enmarcada dentro de lo que fue el pleno monográfico de la guerra de Ucrania, que pusimos a disposición del sector 20 millones, 15 en ayudas directas y 5 en bonos. De hecho, hoy en el Consejo de Gobierno vamos a activar la segunda fase del bono Denda, de octubre a diciembre. Bueno, yo creo que ese es el camino. En momentos de incertidumbre lo que tienen que hacer, o lo que tenemos que hacer los responsables políticos, los responsables públicos, las administraciones, es ir adaptándolos a las circunstancias y seguir apoyando a sectores que son vitales para nuestra economía. Y en el caso de comercio, es que lo vimos en la pandemia, sobre todo en nuestro comercio local, la importancia que ha tenido, que yo creo que hemos sido todos conscientes en los momentos más duros. Bueno, pues ese es el camino, y el gobierno de coalición vamos a seguir apostando por el comercio local y ir implementando ayudas en función de las circunstancias. Ahora vivimos otra situación muy complicada por la invasión de Putin a Ucrania. Eso está pues haciendo que tengamos unos datos de inflación muy preocupantes, y ese es el camino, seguir adaptándonos y apoyar a nuestros sectores.